Áudio, pessoal. Sim, doutor. Dá para ouvir bem? Sim. Muy bien, excelente. Vamos a hablar entonces, ya vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Terminó el aparato cardiovascular. Sí, de hecho que hay algunas cosas que faltan por ver, pero tenemos también otros sistemas que tenemos que estar estudiando y probablemente en otras materias van a estar enfocando más algunos otros temas ahí del aparato cardiovascular que el día de mañana también va a ser muy útil en la vida de ustedes como médicos en la práctica clínica, ¿verdad? Pero nosotros los temas más importantes abordados en el aparato cardiovascular ya le dimos con el doctor Torales. Y el día de hoy entonces vamos a empezar a estudiar al sistema urinario y vamos a nombrar cuáles son algunos trastornos. Aquí todavía no vamos a hablar de injuria renal aguda, todavía no vamos a hablar de pielonefritis, pero los trastornos de formas generales que puede haber en el sistema renal ya vamos a estar nombrando. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de sistema urinario, es un conjunto de estructuras que tiene el cuerpo humano principalmente para excretar los desechos que se están produciendo ahí en el cuerpo. Entonces, una de las funciones que tiene el sistema urinario es la de excretar sustancias de desecho producidas por el organismo, como así también algunas sustancias que nosotros ingerimos y son desechos prácticamente que no van a ser útil para el cuerpo humano, entonces nosotros tenemos que expulsar. Entonces aquí vemos a los riñones. Los riñones son los principales órganos aquí encargados de nuestro sistema excretor. Él es el que tiene que encargarse prácticamente de poder filtrar, juntar todos esos desechos para poder enviar hacia el exterior. Entonces nosotros ya sabemos que los riñones son dos. Tenemos un riñón del lado derecho, un riñón del lado izquierdo. El riñón del lado derecho va a estar un poco más bajo que el izquierdo debido a la presencia del hígado. La principal función que tiene el riñón es homeostasis. Recuérdense de eso. Principal función del riñón es homeostasis, equilibrio, quiere decir eso. Tiene que garantir el equilibrio del medio interno y del medio externo. Y la consecuencia de esa homeostasis es la de producir la orina para excretar esas sustancias de desecho. Otro sistema que tenemos aquí, otros componentes de nuestro sistema urinario, aquí tenemos un conducto que es el uréter, que tiene que encargarse entonces de llevar la orina hacia un reservorio que tenemos, que es la vejiga. Y luego tenemos la uretra, que es la que se encarga de sacarla prácticamente hacia el exterior. Entonces aquí, el riñón o los riñones son dos riñones que van a estar ubicados en la región tóraco-lumbar. Función principal, homeostasis. Esa es la principal función que van a tener aquí los riñones. Entonces, aquí tenemos otra imagen donde se puede identificar mejor, ver bien, verá el sistema por donde va a dirigirse la orina, y del otro lado tenemos lo que es la configuración interna del riñón. Entonces, aquí se hizo un corte frontal o coronal y dividimos al riñón. El riñón tiene una parte periférica que es llamada de corteza y una parte media en donde está la médula renal o pirámide renal. Entonces, esas son las dos partes que tiene nuestro riñón. Y aquí a nivel de la médula, a nivel de lo que sería o mirando hacia la parte interna prácticamente del riñón, ahí es donde van a estar las papilas, por donde van a estar evacuando entonces esos contenidos de desecho a las cálices menores primero, cálices mayores, y aquí tenemos la formación de la pelvis. La estructura que sigue a la pelvis es entonces aquí el uretre. Entonces esta es la configuración anatómica que tenemos que conocer bastante bien. Aquí tenemos la arteria,
la arteria aorta, que es la que va a estar trayendo, entonces, en este caso, la sangre que va a entrar en el riñón. Recuerden que la sangre que el riñón filtra es sangre arterial, no la venosa. La sangre arterial, entonces, por las arterias renales son las que van a ingresar dentro del riñón, ramificarse en los vasos segmentarios para posteriormente llegar aquí hasta la unidad estructural y funcional que tiene el riñón, que son las nefronas, para poder tener entonces su funcionamiento o su función propiamente dicha. Entonces, la arteria aquí es la que está trayendo la sangre para ser filtrada. Una vez que fue filtrada, el filtro se produce a nivel del glomérulo, que es una de las partes que vamos a ver aquí enseguida, que contiene nuestra nefrona. Entonces, el filtra inicia la formación de la orina y la orina posteriormente va a caer aquí, a nuestro sistema, entonces, excretor, con las partes ahí que ya nombramos. Entonces, la sangre filtrada es sangre arterial y es recogida sangre limpia mediante el sistema venoso. Aquí la vena renal es la que lleva esa sangre filtrada, limpia, otra vez hacia el corazón para poder distribuir. Entonces eso es muy importante que recuerden que la sangre que es filtrada ahí es la sangre arterial. Recuerden que la cantidad de sangre que llega en el riñón por minuto es en promedio de 20 a 22% del volumen sanguíneo total. Eso sería entre 1000 a 1200 ml de sangre, es lo que va a estar llegando por minuto aquí en el riñón, y eso es lo que se va a estar filtrando de forma constante. Entonces, hay un porcentaje en promedio de 20% lo que se filtra ahí, y el resto va a estar por toda la circulación corporal. En algún momento esa sangre va a pasar por el riñón también, pero la cantidad de sangre filtrada es entre 20 a 22%. Ese es el flujo que está contenido aquí a nivel de nuestro sistema renal. Entonces, sabemos lo que es el riñón, cuántos son, cómo está formado nuestro sistema, y tenemos que conocer cuáles son las funciones que va a presentar entonces este sistema renal. En primer lugar, tenemos la excreción de productos de desecho del metabolismo. ¿Qué es lo que tiene que excretar el riñón ahí? Recuerden que nosotros tenemos degradación aquí, por ejemplo, de la fosfocreatina muscular. Entonces, eso tiene como producto la creatinina, que tiene que ser eliminada. No puede quedar creatinina en elevada concentración, porque eso me indica de que el riñón no está cumpliendo su trabajo. Los aminoácidos, la degradación, la urea. Entonces la urea también tiene que ser eliminada. Urea, creatinina, tenemos el ácido úrico. Entonces esos son productos de metabolismo que hay que eliminar. También metabolito de las hormonas hay que eliminar. El riñón es muy importante en la regulación de agua y electrolito corporal. Entonces el riñón es el que regula la concentración de agua en el cuerpo. Nosotros todo el tiempo tomamos agua. La cantidad mínima de agua que hay que tomar por día es entre 25 a 35 ml por kilogramo de peso. Entonces, en una persona promedio, 70 kilos, si nosotros hacemos el cálculo ahí, 7 por 3, 21, 2.100 ml. Por eso es lo que se dice, que la cantidad mínima de agua que hay que tomar es de 2 litros. Pero si son más grandes, pesan más, van a necesitar mayor cantidad de líquido. Entonces, si nosotros tomamos más agua, ¿el riñón qué hace? El riñón saca ese exceso de agua. Si nosotros no tomamos agua, ¿qué hace el riñón? El riñón trata de recuperar al máximo y no producir orina. Por eso es que cuando hay pacientes que están con un cuadro de deshidratación, es muy importante controlar y evaluar el funcionamiento renal para ver cuánto está produciendo de orina. Entonces, ese paciente que está con deshidratación, está tomando poco líquido, la orina va a tener una coloración muy oscura porque el riñón va a tratar de sacar los solutos
y va a recuperar la máxima cantidad posible de agua. El riñón es muy importante en la regulación y control de electrolitos, principalmente el sodio y el potasio. Sodio y el potasio. Entonces, si está faltando sodio en el cuerpo, entonces lo que el riñón hace es recuperar sodio y con él viene agua. Si es que el riñón está teniendo algún problema, el riñón puede, por un lado, no mantener la homeostasis del sodio y del potasio. Recuerden aquí que el potasio es muy importante aquí en la contracción de la musculatura, o sea que en las células musculares ese potasio es muy importante, que no esté elevado y que no esté disminuido. Entonces es muy importante aquí el funcionamiento del riñón para poder regular aquí la cantidad y concentración de potasio y sodio principalmente. El riñón es el principal órgano que regula la presión arterial. Asimismo, principal órgano que regula la presión. Por eso aquellos pacientes que tienen problemas de riñón, la principal manifestación clínica que tiene nuestro paciente es la hipertensión. Paciente con problema renal es un paciente que va a desarrollar hipertensión. El riñón también regula el equilibrio ácido básico, o sea que regula la concentración de hidrógeno. Si es que está elevado, excreta mayor cantidad de hidrógeno y entonces recupera y forma nuevo bicarbonato. Si es que está en un medio alcalino, entonces lo que hace es eliminar mayor cantidad de bicarbonato posible. Entonces, muy importante aquí en la regulación del equilibrio ácido básico. El riñón también aquí es importante en la producción de los glóbulos rojos. Recuerden que el riñón tiene dos funciones endócrinas. Dos. Aquí tenemos la número 5 y la número 6 son las funciones endócrinas que tiene el riñón. Por un lado, produce eritropoyetina, que es el estímulo que necesitan los huesos para producir los glóbulos rojos. Por eso ese paciente que tiene problema del riñón, tiene un problema renal crónico, tiene una disminución en la producción y cuantía de eritropoyetina que va a llevar a disminuir la cantidad de glóbulos rojos. Por eso ese paciente con problema renal crónico, ¿qué paciente puede ser eso? Común y corriente, el diabético o un paciente hipertenso, son las patologías que van a dañar lenta y progresivamente al riñón. Entonces, cuando tenemos nosotros problemas a nivel del riñón, es donde estos pacientes van a tener disminución en la producción de eritropoyetina y yo puedo pedir un simple hemograma y ver que la cantidad de glóbulos rojos está disminuido. Entonces vamos a pensar, ¿qué es lo que está pasando con este paciente? Lo que está pasando es que el riñón tiene un deterioro, tiene menos producción de eritropoyetina. Entonces eso hace a que el riñón entonces produzca menos eritro y consecuentemente desarrolle anemia. ¿Anemia de nuevo? Aquí, ¿quién está queriendo hablar? Duda, hasta ahí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Dúvidas? ¿Hasta ahí? ¿Alguien? No, doctor. No. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, tenemos por un lado una función endócrina, producción de eritro, estimular la producción de eritrocitos. Y por otro lado, la otra función endocrina es regular la activación de la vitamina D. Entonces, el riñón es el que va a producir entonces la forma activa aquí de la vitamina D. 1.25 dihidroxicolecalciferol o llamada de calcitriol. Eso hace el riñón. Y el riñón también sintetiza nueva glucosa. Eso se llama gluconeogénesis. Recuerden que cuando falta glucosa en el cuerpo, se tiene que formar de otros componentes o materias que nosotros tenemos en el cuerpo, de lípidos o de aminoácidos. El hígado es el principal conversor aquí de una sustancia que no sea carbohidrato, hacer glucosa. En el caso de una disfunción hepática, el riñón puede cumplir con ese trabajo. Entonces el riñón también realiza la gluconeogénesis, pero en menos porcentaje. Aquí vemos solamente el riñón ya
Vemos la configuración externa, la corteza, y aquí la configuración interna, la médula. La base que mira hacia la corteza y el vértice mirando aquí hacia la parte medial del riñón. Ahí es donde nosotros vamos a tener la papila donde vamos a tener fenestras o agujeros que van a estar constantemente echando el contenido de producción aquí del riñón. El lugar donde principalmente se forma la orina en el riñón es a nivel de la corteza. En la corteza se va a formar la orina. Ahí es donde se forman los productos para excreción. Y por la médula es donde nosotros vamos a tener los túbulos colectores que van a desembocar entonces su último pico aquí a nivel de la papila renal para desembocar todo su contenido aquí en el seno renal, en donde van a estar las cálices menores, mayores, y luego formar esta estructura que tiene la forma de un embudo, en portugués llamado de funil, ¿verdad? Entonces esto es la pelvis. La pelvis renal tiene la forma de un funil, es donde va a venir entonces ya la orina formada. Cuando pasa aquí el borde inferior del riñón, a partir de ahí, esto se va a llamar de uréter. Esto aquí es un poquitito más abajo, ahí. Entonces, ahí tenemos el uréter que es el encargado ya de llevar el contenido. Y aquí es donde nosotros vemos la unidad estructural y funcional que tiene el riñón, que es la nefrona. La nefrona tiene, por un lado, aquí el glomérulo, donde el vaso sanguíneo, aquí va a estar la arteria, aorta, aquí la arteria renal, cuando llega a nivel del riñón, se va a ramificar. Recuérdense que el riñón tiene 5 segmentos, entonces vamos a tener 5 arterias segmentarias, y esas son las que van a ir ramificándose en la estructura renal para que cuando lleguen aquí a nivel de la corteza, nosotros tengamos un vaso que va entonces tener un contenido que va a entrar en la primera parte de la nefrona aquí, que es el glomérulo. Entonces, el vaso que está entrando, a esto nosotros le vamos a llamar de arteriola aferente. Aquí está la arteriola aferente. Ahí es donde la arteriola aferente va a producir ese filtrado, y de la misma estructura aquí del glomérulo, aquí es donde nosotros vamos a tener la arteriola eferente. Y esta arteriola eferente posteriormente va a pasar por el sistema de túbulos contorneados y aquí por el sistema de asa de Henle, principalmente en aquellas nefronas que son justamedulares, donde hay estos vasos aquí que están en una posición horizontal que son llamadas de vasos rectos. Entonces, mediante esta disposición de la arteriola eferente es donde nosotros vamos a tener primeramente filtración. Ahí se va a filtrar. Y después tenemos los dos otros componentes para cumplir con el funcionamiento, que va a ser la de reabsorción o de secreción. Eso es lo que se va a producir aquí en el sistema de túbulo contorneado y el asa de Henle. Aquí vemos la arteriola aferente. Como dijimos, aquí es donde entra a nivel del glomérulo. Enseguida vamos a ver cuáles son los componentes aquí de este sistema de capilares que está en el glomérulo. Ahí está el glomérulo. El glomérulo tiene una capa aquí visceral adherida a ese capilar y tiene una capa parietal. Y en el espacio entre la visceral y parietal, ahí nosotros tenemos el espacio de filtración o llamado de espacio urinario. Ahí es donde va a caer entonces los desechos o agua en este espacio de filtrado para posteriormente dirigirse aquí. Primero vamos a tener el túbulo contorneado proximal. Está el túbulo contorneado proximal y esto va a bajar. Aquí por debajo tenemos el asa de Henle. Primero descendente. Aquí está el ascendente, ahí está ascendiendo. Luego tenemos el túbulo contorneado distal y aquí tenemos el túbulo colector que ya va a estar excretando prácticamente lo que no va a servir para el cuerpo hacia
la papila renal. Ahí es donde va a estar excretándose, donde ya no vamos a nosotros poder recuperar absolutamente nada. Y aquí es algo muy importante donde nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender cómo está formado esta capa de filtración. Entonces, esto que está aquí, esto es el capilar, esto es el capilar. Y la camada más interna que tiene el capilar, eso se llama endotelio. Ahí está el endotelio. El endotelio, que a nivel glomerular es un endotelio fenestrado. Tiene muchos agujeritos porque ahí tiene que constantemente estar dejando pasar ciertas estructuras, ciertas sustancias. Ahí es donde constantemente van a estar saliendo estructuras del capilar al espacio de Bowman o espacio urinario. Y esto que está aquí es un filtro, esto que está aquí es un filtro. Y como filtro no tiene que dejar pasar dos cosas. El filtro es algo que se coloca para no dejar pasar algo. Entonces aquí lo que no puede pasar en ningún momento es, por un lado, glóbulos rojos. Glóbulos rojos no puede pasar el filtro renal. Y por otro lado, tenemos las proteínas. Las proteínas no pueden pasar ese filtro del riñón. Si el endotelio está dañado, esto puede tener un aumento en la permeabilidad. Entonces decimos que hay un proceso inflamatorio glomerular y a eso se le llama de nefritis. Si nosotros tenemos un cuadro nefrítico, hay una nefritis, entonces aquí puede extravasar glóbulos rojos. Glóbulos rojos que son extravasados, miren, los glóbulos rojos van a quedar aquí en este espacio urinario. Alguna cuantía de glóbulos rojos va a pasar por el sistema tubular. El paciente puede tener hematuria, que es orina con sangre, puede ser macroscópica o microscópica dependiendo de la gravedad del daño que se dé aquí a nivel del capilar, pero la manifestación de hematuria es por un cuadro inflamatorio aquí del capilar. Hay una nefritis y eso se llama síndrome nefrítico. Entonces esa nefritis se caracteriza por la presencia de hematuria. Aquí es donde hay glóbulos rojos ocupando el espacio de Bowman que posteriormente van a impedir que se produzca un filtrado. Por eso es que ese paciente puede dejar de producir orina en los cuadros de inflamación aquí del glomérulo, en las nefritis. Y eso es lo que lleva a que el paciente produzca menos cantidad de orina. La cantidad de orina que una persona tiene que producir es en promedio de 1 a 1.5 ml kilogramo peso. Esa es la cantidad de orina que nosotros tenemos que estar produciendo. Vamos a un número así para que puedan imaginarse, un número así rápido. La cantidad mínima de orina que una persona tiene que producir, una persona de 70 kilos, en promedio es de 1.8 ml de orina. Casi 2 litros de orina es lo que va a estar produciendo. Pero si se está acumulando los glóbulos rojos aquí, no se permite la extravasación de agua. Entonces hay menos formación de orina. Y cuando nosotros tenemos menos producción de orina, a eso nosotros le llamamos de oliguria. Entonces, en el síndrome nefrítico hay sangre, glóbulos rojos en la orina, hay hematuria y mi paciente va a tener oliguria. Lo mismo, si yo tengo un problema aquí de la membrana basal y del podocito, estas son las células podocitarias que están ahí directamente agarrando al capilar. Si nosotros tenemos una lesión aquí de la membrana basal o del podocito, entonces eso va a ser un cuadro ya más exuberante donde se van a abrir estas estructuras que tienen que filtrar los componentes aquí que no pueden salir, y lo que es más grande aquí son las proteínas, que cuando hay daño en la membrana
daño a nivel podocitario, entonces esa proteína comienza a salir a extravasar. Y si la proteína comienza a ser filtrada, entonces nosotros vamos a tener menos cantidad de proteína en el cuerpo. Cuando la proteína comienza a ser filtrada, se desarrolla un cuadro típico de síndrome nefrótico. Nefrítico es cuando hay inflamación y hay entonces extravasación de glóbulos rojos. Nefrótico es cuando hay el daño en la membrana basal y en la célula podocitaria, permitiendo la extravasación de proteína. El paciente tiene una pérdida masiva de proteína en la orina y a eso se le llama síndrome nefrótico, cuando hay una pérdida mayor a 3.5 gramos de proteína de forma diaria. Entonces vamos a nombrar enseguida aquí otra vez estos síndromes que nosotros tenemos que conocer muy bien. Y vemos entonces el vaso sanguíneo llegando. Aquí es donde está el capilar, donde va a estar constantemente saliendo, pasando este sistema de filtrado. Y aquí vemos dónde se da la formación de la orina. Y por aquí podemos ver, miren, esto es glóbulo rojo. El glóbulo rojo es bien grande. El glóbulo rojo en ningún momento no puede pasar este capilar, pero cuando hay una inflamación del capilar, vamos a tener extravasación. La proteína es más grande otra vez que esto, entonces no tiene que haber pasaje de proteína. El riñón es un filtro que no tiene que dejar pasar glóbulos rojos ni proteína. Esa es la principal función que tiene entonces aquí nuestro glomérulo, el filtrado de glóbulo rojo y proteína, y dejar pasar las otras sustancias que vamos a estar preparando para excretar hacia afuera. Y aquí algo muy importante, donde llega la sangre es filtrada, aquí se inicia el proceso de formación de la orina, y esto que estamos viendo aquí, esto es el túbulo contorneado distal. Esto vuelve a entrar en contacto con la arteriola aferente y eferente. Y vemos aquí que hay un engrosamiento de las células que entran en contacto aquí con la arteriola aferente y eferente. Y a esta estructura, a este engrosamiento, es lo que nosotros le llamamos de mácula densa. Y la mácula densa es el principal detector de niveles de sodio aquí. Es muy importante entonces, porque esto es lo que va a detectar los niveles de sodio. Por ejemplo, una persona que consume mucha sal, entonces eso se descompone en el estómago, se rompe el sodio del cloro, entonces el sodio es absorbido, y si hay mucha sal, el riñón, la mácula densa, contacta o detecta de que hay mucha sal. Entonces contacta aquí sus fibras y comunica a estas células que son las yuntas glomerulares, y estas son las que tienen que encargarse de producir la renina, y de esa forma se produce la regulación en la presión. Aquí tenemos la arteriola aferente, aquí tenemos el glomérulo, y aquí tenemos el sistema tubular. A nivel del glomérulo lo que se produce es filtración. No tiene que pasar glóbulos rojos ni proteína. El resto tiene que pasar ese filtro y entrar aquí en nuestro sistema tubular. Y en este sistema tubular, aquí es donde tenemos la arteriola eferente, donde entra en contacto con ese sistema tubular. Y ahí es donde vamos a completar. Lo que sirve, vamos a volver a reintroducir. Eso se llama reabsorción. Para algunos que siempre suelen decir, la glucosa no pasa al sistema de filtrado, la glucosa sí pasa el sistema de filtrado. Entonces, la glucosa pasa el filtro, hay glucosa en el sistema tubular, pero el túbulo contorneado proximal tiene una capacidad de reabsorber glucosa, que son de 180 gramos de glucosa. Entonces, el túbulo contorneado proximal puede reabsorber hasta 180 gramos de glucosa. Si supera eso, no va a poder reabsorber la totalidad, solamente va a poder reabsorber su capacidad. Y es ahí donde, cuando nosotros tenemos mayor cantidad de glucosa,
en el torrente sanguíneo, es donde la persona, el riñón trata de compensar, regular eso sacando el exceso. Y ahí es donde viene aquí en el sistema tubular y la glucosa comienza a pasar por ese sistema tubular. Una vez que pasó mi túbulo contorneado proximal, ya no podemos recuperar glucosa. La glucosa va a salir por ese sistema, pero la glucosa no va a salir cristalizada. Nosotros no podemos orinar cristales de glucosa. La glucosa arrastra agua y arrastra mucha agua. Por eso que cuando pasa glucosa, ese sistema de filtrado, el paciente tiene una glucosuria muy importante. Hay una poliuria muy importante. Y lo que va a servir, entonces, lo que hace aquí el capilar es reintroducir lo que sirve, reabsorción, y lo que no sirve, entonces tira aquí hacia el sistema tubular. Ese proceso se llama desecreción. Entonces, ese capilar peritubular, ahí lo que va a producir, entonces, es el proceso final de recuperar lo que sirve y excretar lo que no sirve para dar, ahora sí, el producto final de la orina. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los fenómenos patológicos, algunos fenómenos patológicos que se pueden producir en el riñón. Glomerulonefritis. Cuando nosotros hablamos de glomerulonefritis, la glomerulonefritis es un proceso inflamatorio del glomérulo. Principal causa de injuria o enfermedad renal crónica y principal causa también de enfermedad renal terminal. Entonces hay que cuidar muy bien aquí cuando nosotros tenemos cuadros de inflamación del glomérulo para evitar, en este caso, una enfermedad renal crónica y lo peor, entrar en un cuadro de enfermedad renal terminal. La enfermedad renal puede tener muchas causas y dentro de las causas nosotros tenemos causas que pueden ser primarias dentro del propio riñón en sí, como también otras patologías que secundariamente puedan afectar el riñón. Y eso es lo que vamos a determinar aquí. Como causa primaria tenemos anomalía del glomérulo como único hallazgo y la secundaria a otras patologías. Ya dijimos recientemente, la diabetes daña de forma crónica al riñón. La hipertensión arterial también. Y el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que también tiene una predilección aquí por afectar y dañar, generar un cuadro de enfermedad renal crónica en esos pacientes. Entonces, secundaria a algunas patologías, nosotros podemos tener procesos inflamatorios muy importantes aquí en el riñón. Muy bien, las manifestaciones de la glomerulonefritis, podemos tener una hematuria cuando hay cuadro de lesión a nivel endotelial, inflamación a nivel endotelial y extravasación entonces de hematíes por aumento de la permeabilidad de ese capilar. Entonces, cuando nosotros tenemos que esos hematíes están ocupando el espacio de Bowman, esto va a llevar a disminuir la velocidad de filtrado. Ese paciente va a tener disminución en la tasa de su filtrado. Va a producir menos cantidad de orina. El paciente va a tener una oliguria y el paciente va a retener líquido en su cuerpo. El paciente va a generar un cuadro de edema también, consecuentemente por no poder eliminar esa orina. Azoemia es cuando hay presencia de productos nitrogenados en sangre. Oliguria, ya dijimos el mecanismo por el cual se va a producir esa oliguria. Y la hipertensión, obviamente que si nosotros tenemos mayor cantidad de volumen a nivel sanguíneo, tengo más flujo ahí en el torrente sanguíneo y esto va a hacer que la presión del paciente sea elevada.
Mecanismo de la enfermedad. Tenemos básicamente aquí algunos mecanismos producidos por trastornos que estimulan una respuesta inflamatoria. Puede ser en las células del endotelio, las células mesangiales o el epitelio del propio glomérulo en sí. El proceso inflamatorio dice lesiona la pared del capilar y permite que los glóbulos rojos salgan hacia la orina y provoquen cambios hemodinámicos que van a disminuir. Ya explicamos el mecanismo. Etiología. Etiología. Se cree que las enfermedades glomerulares son secundarias. 1. Lesión producida por anticuerpos. 2. Lesión o reacción producida por complejos antígeno, anticuerpo circulantes. Entonces, se cree que pueden ser por estas causas. Los antígenos que desarrollan la respuesta inmunológica que pueden tener origen endógeno, esto puede ser resultado del lupus eritematoso sistémico, un cuadro autoinmune que nosotros podemos observar. También puede ser exógenos, por ejemplo, como reacción aquí a una complicación de la o del Streptococcus beta hemolítico. Recuérdense que el Streptococcus beta hemolítico del grupo A habita a nivel de la garganta. Ahí nosotros tenemos como flora. Entonces, cuando hay un desequilibrio, esto puede generar una faringoamigdalitis estreptocócica. Ahí es donde nosotros tenemos que evaluar, buscar al Streptococcus para nosotros entrar con penicilina para poder eliminar a ese Streptococcus. Porque esa inflamación generada por el Streptococcus puede tener complicaciones. Y dentro de las complicaciones principales que se dan de la glomerulonefritis post-estreptocócica, tenemos la escarlatina, por un lado. 2, tenemos la glomerulonefritis post-estreptocócica, aquí como estamos estudiando el riñón, entonces eso es un componente exógeno, y el otro es la fiebre reumática. Esas son las principales. Muy bien, muy bien, muy bien. Tipos específicos de glomerulopatías. ¿Cuáles son los tipos específicos? Los cambios celulares asociados con las glomerulopatías pueden ser, por un lado, proliferativas, cuadros escleróticos o cuadros membranosos. Proliferativos son aquellos que representan el aumento de los componentes celulares del glomérulo sin importar su origen. En el esclerótico es cuando hay formación de tejido, colágeno ahí. Entonces eso lleva a una esclerosis. Y el cuadro membranoso es cuando hay aumento del espesor de ese capilar glomerular. Los cambios pueden ser difusos, de forma focal, de forma segmentaria o mesangiales. Y las clases, aquí es donde vamos a estar nombrando las glomerulopatías. La primera, glomerulonefritis proliferativa aguda, glomerulonefritis rápidamente progresiva, el síndrome nefrótico, glomerulonefritis membranosa, nefritis lipoidea con cambio mínico, glomeruloesclerosis segmentaria focal y nefropatía por IgA. Estas son las principales enfermedades glomerulares. Y vamos a nombrar aquí la glomerulonefritis crónica, también nos faltó. Vamos a nombrar de forma general y vamos a hablar de las dos principales aquí que nosotros tenemos que manejar muy bien, que es el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Entonces la primera es la glomerulonefritis proliferativa aguda. Se produce luego de infecciones. ¿Por quién? El Streptococcus beta hemolítico puede causar glomerulonefritis proliferativa aguda. El estafilococcus puede causar, y también algunas enfermedades virales como la varicela, sarampión y papera. Papera, para los que no saben lo que es la papera, en algunas regiones de Brasil se llama papera y para otras regiones se llama cachumba, inflamación de la glándula parótida, parotiditis.
Entonces, esto también puede desencadenar secundariamente lesiones a nivel del riñón. Y esto es muy importante que tenemos que conocer. Manifestaciones clínicas: edema, oliguria, proteinuria, hematuria, retención de agua y sodio y consecuentemente hipertensión. Ya sabemos por qué. El laboratorio, aquí pedimos ácido, complemento y crioglobulina. Eso es lo que se pide para poder detectar. Ahora, aquí es donde tenemos que prestar mucha atención, en donde vamos a tocar la glomerulonefritis rápidamente progresiva. La glomerulonefritis rápidamente progresiva es el síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico que se caracteriza por lesión del endotelio. Es una lesión glomerular grave. Síndrome nefrítico, tenemos una lesión endotelial y esa lesión endotelial va a tener como principal manifestación extravasación de glóbulos rojos y la principal manifestación es hematuria. Hematuria macroscópica o microscópica. Otras manifestaciones que vamos a tener en el síndrome nefrítico: vamos a tener oliguria, porque esos glóbulos rojos van a estar en el espacio de Bowman impidiendo que se forme orina. El paciente tiene azotemia, entonces productos nitrogenados o compuestos nitrogenados elevados vamos a tener, porque no vamos a tener ahí el sitio por donde vamos a estar eliminando. El paciente tiene edema, pero no un edema muy marcado aquí, como el cuadro de síndrome nefrótico. En el nefrótico el paciente tiene un edema muy marcado porque no tiene proteína. Y recuerden que la proteína en el componente vascular lo que tiene que generar es presión coloidosmótica. Entonces aquí, si mi paciente no tiene proteína, no tiene quien va a estar regulando esa presión coloidosmótica, entonces el líquido extravasa de forma masiva a nivel intersticial. Entonces aquí en el nefrítico no hay un edema muy marcado como en el nefrótico. Vamos a tocar enseguida. Y aquí miren que el paciente está reteniendo todo, tiene mucha concentración de volumen, hipertensión. Nefrítico, hematuria, hipertensión, edema. Eso es lo que nosotros encontramos en ese paciente con cuadro de síndrome nefrítico. Entre las enfermedades que presentan este tipo de glomerulonefritis se presentan los trastornos por complejos inmunes o complejos o inmunocomplejos. El lupus, la vasculitis de pequeños vasos y el síndrome de Good-Pasteur. Esos son los principales trastornos que pueden llevar a desarrollar el cuadro de síndrome nefrítico. Y ahora otro componente aquí que tenemos que conocer muy bien es el síndrome nefrótico. Y cuando nosotros hablamos de síndrome nefrótico, era porque había una lesión de la membrana basal y del podocito, y hay extravasación importante de proteínas. Ese paciente tiene un cuadro muy importante de pérdida de proteínas plasmáticas. Entonces hay pérdida de proteínas plasmáticas en este paciente. Las enfermedades que pueden producir eso: principalmente van a haber muchos pacientes con cuadro de diabetes, complicación crónica. Entonces la nefropatía diabética lleva a un daño renal crónico en ese paciente, y el daño renal crónico se manifiesta por síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico hay proteinuria masiva, 3.5 gramos por día. Si yo tengo mucha proteína perdiendo por la orina, la principal proteína que se está perdiendo es la albúmina. Si dosamos albúmina, la albúmina viene baja. El paciente tiene hipoalbuminemia. Y consecuentemente, si no hay
Proteína, ¿dónde está el líquido? El líquido extravasa hacia el intersticio y el paciente hace edema generalizado. Generalizado. ¿Dónde está el líquido? El líquido está a nivel intersticial. Ahí es donde ustedes tienen que prestar mucha atención y ver ya la diferencia que hay con el síndrome nefrítico. Nefritis, inflamación glomerular, extravasación de sangre, hematuria, hipertensión. En el nefrótico, el paciente no tiene hipertensión. ¿Por qué no tiene hipertensión el paciente? Porque a nivel del componente vascular no hay proteína para estar estirando líquido hacia el componente intravascular. Y ese líquido, en vez de estar en el componente intravascular, sale a nivel intersticial. El paciente, por más que tenga un cuadro de edema marcado en el cuerpo, el paciente es un paciente deshidratado. Sí, está deshidratado porque hay poca cantidad de líquido en el componente intravascular. ¿Dónde está todo el líquido de mi paciente? El líquido está en el intersticio. Y en el intersticio ese líquido no hace absolutamente nada. Lo único que hace es ver todo ese edema, ese hinchazo de ese paciente. Eso es lo único que hace. Entonces vemos un edema generalizado sin hipertensión. Esa es una gran diferencia que hay con el síndrome nefrítico. ¿Qué se pierde mucho? Se pierde mucho aquí proteína por la orina. Y en ese momento de perder muchas proteínas por la orina, entonces nosotros tenemos que pensar, ¿cuál es la principal fábrica de proteína que tiene el cuerpo? El hígado, que comienza a producir, pero en algún momento se liquida más proteína por la orina. Entonces, ¿qué es lo que va a ofrecer el hígado allá en la circulación si ya no tiene aquí materia para poder, en este caso, estar produciendo esas proteínas? Lo que tiene es lípido. Entonces el hígado comienza a liberar de forma masiva mucho colesterol ahí en el cuerpo. Entonces el paciente tiene una elevada concentración de colesterol y ese colesterol comienza a salir también por la orina. Entonces hay pérdida de lípidos por la orina. Mi paciente tiene aquí lipiduria como manifestación, tiene colesterol elevado y hay retención de agua y sodio, pero este agua y este sodio que se retienen, esto va a extravasar y acumularse a nivel intersticial. Diferencia con el nefrítico, que aquí yo no tengo hipertensión. En el nefrítico era lesión del capilar, extravasación de hematíes. Nefrótico, extravasación de proteínas. Y las proteínas regulan la presión osmótica. Si no hay proteína, no hay presión osmótica, cae la cantidad de líquido intravascular. Ese paciente tiene una franca disminución de líquido intravascular. Entonces, esos dos trastornos principales y las manifestaciones que hay tienen que saber, tienen que conocer. Y la retención de agua y sodio se da porque hay aumento de la concentración de aldosterona, activación del sistema simpático, reducción de la secreción de los factores natriuréticos. Otra manifestación, glomerulonefritis membranosa, es la causa frecuente de nefrosis primaria en adultos y aparece sobre todo en la quinta y sexta década de vida. Aquí tenemos las alteraciones o manifestaciones que pueden cursar aquí con glomerulonefritis membranosa. Infección como hepatitis B, alteración metabólica como diabetes, tiroiditis y algunos fármacos pueden llevar a esto. Enfermedad con cambios mínimos o nefrosis lipoidea. Esta es la enfermedad principal en los niños. En los niños principalmente. Enfermedad que se caracteriza por una pérdida difusa de los podocitos presente en la capa epitelial glomerular. Glomerulonefritis segmentaria focal. Entonces aquí hay una esclerosis, depósito de tejido colágeno a nivel del riñón. Esto va a llevar a una esclerosis de todo nuestro sistema renal, lo que le lleva a un envejecimiento aquí a mi sistema renal con todas las manifestaciones características que ya nosotros conocemos. Aunque suele ser idiopático, ese puede estar asociado
con disminución del contenido de oxígeno en sangre. Por ejemplo, en aquellos pacientes con anemia drepanocítica, cardiopatía congénita, HIV y el abuso de drogas. Y esto creo que es el último o el penúltimo, nefropatía por la inmunoglobulina A. Aquí es donde mi inmunoglobulina A se deposita en la membrana basal, entonces no permite el trabajo aquí de filtrado de ese pasaje ahí de compuestos o desechos hacia la membrana. Conocida como enfermedad de Buerger, es una glomerulonefritis caracterizada por depósito de inmunocomplejo IgA a nivel del glomérulo. Y las lesiones asociadas con enfermedades sistémicas tenemos la glomeruloesclerosis diabética, complicación importante del paciente con diabetes. Entonces, siempre que ustedes estudien algo del riñón, siempre van a leer diabetes. Siempre que lean algo de diabetes, van a tener acometimiento renal con él. Afecta al 30% del paciente diabético tipo 1, responsable del 20% de los pacientes diabéticos menores de 40 años. Entonces, las lesiones glomerulares asociadas con enfermedades sistémicas. Hay proteinuria no nefrótica, síndrome nefrótico, insuficiencia renal. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta.